said his brain was infected by devils. ¿Hasta qué punto puede soportar una persona el dolor? Esta pregunta, quizá te la hayas hecho alguna vez, pero, puedo decir, sin temor a equivocarme, que la duda no te llevó a querer averiguarlo por ti mismo. Sin embargo, esta pregunta ha tenido varias respuestas a lo largo de la historia. Respuestas que vienen de hechos tan terribles, que solo queda imaginar en el nivel de maldad de las personas que convirtieron las vidas de sus víctimas en un infierno en vida. El día de hoy, te hablaré de algunos casos, que han quedado en la memoria colectiva y en la historia, como los peores castigos alguna vez hechos a un ser humano. Corría el año 1975, cuando Enrique Camarena, a quien le apodaban Kiki, se unió a la DEA, la organización más grande contra el tráfico de sustancias a nivel mundial. Para esos años, apenas se estaba formando la que sería considerada la primera organización criminal dedicada al tráfico de sustancias en México, el Cártel de Guadalajara. El Cártel de Guadalajara contaba como miembros principales y líderes a Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero. Para los años 80, la organización se había convertido en una de las más grandes y poderosas a nivel mundial, por lo que se volvió un objetivo para la DEA. Decidieron que podían infiltrar a Kiki al cártel para poder golpearlos desde dentro. No fue muy difícil, Camarena tenía raíces hispanas, y ya había trabajado de encubierto en otras organizaciones a las que ayudó a desmantelar. Para 1981, fingiendo ser un agricultor, Camarena fue puesto a disposición del Cártel de Guadalajara, donde se ganó la confianza de sus líderes y miembros. Para el 6 de noviembre de 1984, Camarena logró el segundo golpe más grande hecho por la DEA, pues, reveló la ubicación de una plantación de marihuana propiedad de Caro Quintero, valuada en $8.000 millones. Elementos del ejército quemaron la plantación entera, haciendo que el cártel se enfureciera, y aprovechando sus influencias, lograron descubrir que el infiltrado era Kiki. El 8 de febrero de 1985, a plena luz del día, Enrique Camarena fue secuestrado por 5 sujetos en Guadalajara, mientras salía del consulado americano para ir a comer con su esposa. Los sujetos se lo llevaron hasta una casa ubicada en Lope de Vega 881, donde lo tendrían durante 2 días, en los que lo hicieron pasar por un infierno. Camarena fue dejado en ropa interior, y sus manos fueron amarradas detrás de su espalda. Fue golpeado hasta que sus costillas se rompieron, fue quemado con cigarrillos, además de que se le echó pólvora de un rifle en el rostro, la cual prendieron en llamas, lo que le causó quemaduras graves en toda la cara. Camarena no tenía la información que sus captores creían, por lo que al ser interrogado respondía con que desconocía lo que le preguntaban, lo que solo hacía que su castigo fuera peor. Le rompieron todos y cada uno de sus dientes, además de ser sodomizado con un palo de madera, lo electrocutaron y le saltaron varias veces en el pecho. En un momento dado, Camarena entró en shock y perdió la capacidad del habla, pareciendo cercano a fallecer. En vista de esto, llamaron a un doctor, el cual le suministró ciertas sustancias para mantenerlo con vida y así continuar con el castigo. Producto de la brutal tortura, Camarena quedó en coma. Se dice que Caro Quintero fue quien le asestó el golpe final, atravesando su cráneo con una barra de metal. Toda su tortura e interrogatorio quedaron grabadas en audio. Su cuerpo fue abandonado y encontrado por las autoridades hasta el 5 de marzo de 1985, en un pequeño pueblo del área de Michoacán. El asesinato de Camarena propició una persecución exhaustiva por parte de las autoridades estadounidenses y mexicanas, lo que derivó en la caída del primer gran cártel de México. Durante muchos años, se manejó la versión oficial de que Camarena había sido secuestrado por orden de Caro Quintero en represalia de la quema de los cultivos. Sin embargo, en el año 2020, saldría el documental The Last Narc, uno de los mejores que he visto en mucho tiempo, donde se revela que, gracias a los testimonios de personas que tuvieron cercanía con los líderes del cártel, además del testimonio del investigador del caso Camarena, Héctor Berreyes, quien fue miembro activo de la DEA en ese entonces.
El secuestro de Kiki, más allá del incendio del rancho, fue hecho para evitar que revelara lo que acababa de descubrir. La CIA estaba trabajando con los cárteles, para financiar las contras anticomunistas de Nicaragua. Dejaban que las organizaciones criminales operaran con inmunidad casi total, con la condición de que mandaran dinero y armas para las operaciones en Nicaragua. Esto se hizo porque el gobierno había quitado la autorización para seguir financiándolos. Camarena fue un hombre que jamás se dejó corromper como sus compañeros. Presuntamente, esto fue motivo suficiente para que el agente cubano de la CIA, Félix Rodríguez, lo quisiera muerto a como diera lugar. Según los audios de la tortura de Camarena, la principal voz que lo interroga tiene un marcado acento cubano, además de hacerle preguntas demasiado específicas referentes a qué sabía sobre la CIA. Se presume que era la voz y el método interrogatorio de Félix Rodríguez. Él ha negado por completo sus acusaciones y jamás fue enjuiciado. Cuando Héctor Berreyes se enteró de la conexión entre la CIA, el gobierno mexicano y el cártel de Guadalajara con la muerte de Kiki, fue removido del caso Camarena. Le advirtieron fuertemente que no investigara más al respecto. Por lo que el incendio del rancho de Caro Quintero fue la fachada perfecta para encubrir el homicidio de Camarena como una venganza del cártel. Fonseca Carrillo y Caro Quintero fueron arrestados en abril de 1985, mientras que Félix Gallardo sería arrestado hasta abril de 1989. Los tres fueron condenados por el homicidio de Camarena. De los tres, solamente Caro Quintero, quien cuenta con 73 años de edad, se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad, luego de ser extraditado a Estados Unidos a espera de su sentencia. Félix Gallardo fue puesto en arresto domiciliario en 2022, hoy tiene 80 años. Fonseca Carrillo fue liberado en abril de 2025, a los 90 años de edad. La CIA no tuvo mayor repercusión al respecto. Fan Manji había tenido una vida muy difícil. Fue abandonada por su familia cuando era una niña, por lo que vivió hasta los 15 años en un orfanato. Al cumplir los 15, fue expulsada, pues, ese era el límite de edad admitido por la institución. Al vivir en las calles, fue cuestión de tiempo para que cayera en el vicio de las sustancias. Debido a esto terminó desempeñándose como trabajadora sexual callejera. A los 21 años consiguió trabajo en un burdel, y al tiempo se casó con un hombre adicto, con el que tuvo un hijo en 1998. Para 1999, luego de separarse de su esposo, consiguió trabajo como anfitriona en un club nocturno, donde de vez en cuando, robaba dinero de algún cliente que estuviera muy ebrio. En una de esas ocasiones, Fan robó una billetera con el equivalente a unos $500 a un cliente habitual, un sujeto llamado Chan Man-lok, un miembro de 34 años de la pandilla Wo Shin-wo con antecedentes de tráfico de sustancias. Cuando Chan se dio cuenta, se enfureció. Fan devolvió el dinero de inmediato, pero Chan exigió $1.300 adicionales como interés. Ella no tenía dinero, pero le dijo que si le daba tiempo para reunirlo se lo daría. Chan Man-lok no estaba contento, y creía que si le daba más tiempo, ella podría intentar escapar. Así que, con la ayuda de dos de sus amigos, Leung Shin-cho, de 27 años, y Leung Wai-lun, de 21 años, buscaron a Fan Man-ji. Fue en marzo de 1999 cuando los hombres encontraron a Fan en la calle. Ella había vuelto al trabajo callejero porque tenía demasiado miedo de regresar al club nocturno. Los tres hombres la secuestraron y la llevaron a un departamento perteneciente a uno de ellos. Chan Man-lok planeó que haría que Fan pagara su deuda dando servicios sexuales. La primera noche que estuvo en ese departamento, los tres hombres golpearon y se aprovecharon de Fan Man-ji durante horas. Desde ese día, durante todas las palizas, ellos la forzaron a que ella les diera las gracias, incluso luego de que empezaran a usar barras metálicas y otras herramientas. Si ella no expresaba su agradecimiento, su martirio comenzaba de nuevo. A la par de esto, ellos habían dispuesto un lugar donde ella daría los servicios que saldarían su deuda.
Sin embargo, después de un tiempo, Fan Manji recibió tantos golpes que ya no podía brindar esos servicios. Sus clientes se negaban a pagar para tener intimidad con ella porque estaba muy desfigurada. En vista de que su plan se frustró, el destino de Fan Manji terminó de sellarse por completo. Su captor decidió desatar toda su podredumbre sobre ella. Los tres hombres comenzaron a derretir plástico y dejárselo caer sobre el rostro y en todo su cuerpo. Hacían esto mismo con la cera de velas derretidas y aceite caliente. Empezaron a quemarla directamente con cigarros, además de quemar sus pies tan gravemente, que ya no podía pararse. De igual manera, ella tenía que sonreír y agradecer estas torturas, para que no iniciaran de nuevo. En cierto momento, la novia de Chan, una adolescente de 14 años llamada Lau Mingfong, también participó en los castigos contra Fan. Cuando no la dejaban pasar hambre, los sujetos la hacían comer sus propios desechos, y luego los de ellos. Como era de esperarse, su salud física se deterioró tanto que apenas si podía respirar. Uno de los sujetos, al ver su condición, dijo que sería más divertido darle palizas si estaba en el aire, por lo que la ataron desde el techo, y quedó suspendida en medio de la habitación, donde la usaron como saco de boxeo. En total, el cautiverio de la joven Fan Manji duró un mes. El 15 de abril, todos los miembros del grupo decidieron salir. Por lo general, encerraban a Fan en el baño para dificultarle el escape. Se quedaron fuera durante horas, y cuando regresaron, la adolescente fue a usar el baño y encontró a Fan Manji sin pulso en la bañera. En lo que solo se puede describir como un acto macabro, el grupo dividió el cuerpo de Fan, retiraron la cabeza, la metieron en una olla y la pusieron a hervir. Cuando la cabeza era solamente una combinación entre colgajos de piel y hueso, la metieron dentro de una muñeca de Hello Kitty, mientras que se desconoce dónde quedó el resto de su anatomía. Esta historia pudo haber quedado solamente entre el grupo, pero, poco tiempo más tarde, Lau Mingfong acudió a la policía. Consternada y traumatizada, dijo que el fantasma de Fan Manji la estaba persiguiendo. Debido a esto, no pudo más y contó todo a las autoridades. Cuando las autoridades llegaron al departamento, encontraron la cabeza dentro de la muñeca, además de sus dientes y partes de su interior dentro del refrigerador. Todos fueron arrestados. El juicio comenzó el 20 de octubre del 2000 y duró 6 semanas. Los tres hombres, Chan, Leung Shin-cho y Leung Wai-lun, fueron condenados por homicidio involuntario, no por asesinato, el 7 de diciembre del 2000. El jurado, 8 hombres, una mujer, votó 6-3 que no había pruebas suficientes para demostrar que tenían la intención de matar a Fan, ya que sus restos no pudieron confirmar si fue el abuso o una sobredosis la causa de su muerte. Aún así, obtuvieron cadena perpetua sin revisión de libertad condicional por un mínimo de 20 años. Aunque la adolescente fue parte de este crimen, la dejaron libre porque había aportado mucha evidencia para la investigación. El juez responsable lo llamó un caso de crueldad, depravación, insensibilidad, brutalidad, violencia y crueldad sin igual. El cráneo de Fan fue incinerado en marzo de 2004 después de ser devuelto a su familia. Este caso se hizo mundialmente famoso como el homicidio de Hello Kitty. Junko Furuta, nacida el 18 de enero de 1971, vivía con sus padres y hermanos en Misato, prefectura de Saitama, Japón. Ella estaba a punto de graduarse de la escuela secundaria, y tenía un trabajo a medio tiempo en una fábrica de plásticos. Planeaba ahorrar para poder irse de vacaciones por su graduación. Furuta era muy querida por sus compañeros de clase, vecinos y familiares. Siempre estaba sonriente y alegraba cualquier lugar al que fuera. Su mayor sueño era ser cantante. El 25 de noviembre de 1988, un grupo de jóvenes delincuentes tenían en mente un plan macabro: buscar por todo Misato a una mujer sola con la intención de robarla y abusar de ella. Lamentablemente, su trayecto coincidió con el de Junko, quien volvía de su trabajo de medio tiempo en su bicicleta, alrededor de las 8:30 de la noche.
Miyano de 18 años y Minato de 17 la vieron mientras se dirigía a su casa. Siguiendo las órdenes de Miyano, Minato tumbó de su bicicleta a Junko. Fingiendo ser un espectador casual, Miyano se acercó a Furuta y le dijo que había presenciado todo, y que se ofrecía a acompañarla a su casa. Junko aceptó. Quizá por el temor, Junko no se dio cuenta de que Minato la estaba llevando a un almacén, donde le dijo que él era miembro de la Yakuza, diciendo que le perdonaría la vida si hacía lo que le ordenaba. Él se aprovechó de ella en ese lugar, y posteriormente la llevó a un hotel donde repitió el acto. Ahí llamó a sus demás amigos, diciéndoles que tenía a una chica. Se juntaron en un parque, donde después de ver su dirección en un cuaderno, le dijeron que si se resistía, miembros de los Yakuza irían a eliminar a su familia. Se la llevaron a casa de Minato, donde se volvió víctima de abusos grupales diarios. Al día siguiente, viendo que sus padres la estaban buscando, la hicieron llamar a su casa para decirles que estaba bien y que se había escapado con unos amigos. A principios de diciembre, mientras la pandilla dormía, Junko llamó a la policía, pero Miyano se dio cuenta antes de tan siquiera poder hablar. Debido a esto, la pandilla comenzó un período de torturas a Junko, que incluían puñetazos, patadas y golpes con objetos. Fue quemada con encendedores, objetos fueron introducidos en sus partes. Dejaron de alimentarla. Producto de la desnutrición y su mal estado físico, ya no pudo caminar ni para ir al baño. Entonces fue forzada a orinar en un vaso y tomar su propia orina. Junko dejó de pedir que la dejaran vivir, y en cierto punto empezó a pedir que terminaran con su sufrimiento. Sus súplicas fueron ignoradas. Producto de sus lesiones, Junko quedó irreconocible. Su cuerpo tenía heridas que se habían infectado, lo que hizo que los pandilleros ya no quisieran aprovecharse de ella. Todo culminaría en la madrugada del 4 de enero de 1989, cuando, luego de perder dinero en unas apuestas, Minato fue al lugar donde tenían a Junko y decidió desahogarse, descargando su furia sobre ella, quien apenas si podía moverse. Luego de recibir varios golpes, y la aplicación de cera caliente en su rostro y párpados, Junko empezó a convulsionar, pero esto no los detuvo para seguir durante 2 horas más. Junko sucumbió al martirio al que fue sometida. Tenía 17 años. Creyeron que la manera ideal para deshacerse de sus restos era enterrándola de manera tal que no pudiera ser encontrada, y así lo hicieron. Sus restos fueron metidos en un contenedor al cual le vertieron concreto. El 23 de enero de 1989, Miyano y Kamisaku fueron arrestados por haberse aprovechado de una mujer, y Minato confesó por error que habían asesinado a Junko, lo que llevó a las autoridades a encontrar el contenedor de concreto donde se encontraba. Su cuerpo estaba en tan mal estado que solo pudo ser identificado por sus huellas dactilares. Los 4 perpetradores principales y 2 colaboradores fueron arrestados por el crimen. El funeral de Junko se llevó a cabo el 2 de abril de 1989. A pesar de la brutalidad del crimen, se protegió la identidad de los 4 perpetradores, ya que todos eran menores de edad en el momento del crimen. Sin embargo, algunos medios de comunicación publicaron sus nombres. El 12 de julio de 1991, tras revocar las sentencias originales, el Tribunal Superior de Tokio los condenó de la siguiente manera. Hiroshi Miyano, condenado a 20 años de prisión. Salió en 2009. Yo Kamisaku, condenado a un mínimo de 10 años. Salió en 1999. Su madre destruyó la tumba de Junko por haber arruinado la vida de su hijo. Shinji Minato, condenado a 6 años de prisión. Salió en 1999. Yasushi Watanabe, condenado a 4 años de prisión. Salió en 1996. Se informó que la madre de Junko sufrió una crisis nerviosa y una enfermedad mental tras enterarse de lo que su hija tuvo que pasar antes de morir. Necesitó recibir tratamiento psicológico intensivo. Watanabe y Kamisaku fallecieron en 2021 y 2022 respectivamente. En años recientes, el caso de Junko ha vuelto a resurgir. Por cuestiones como que se encontró la cuenta de Twitter de Hiroshi Miyano, su secuestrador y abusador principal,
quien catalogó el homicidio como un vergonzoso incidente de su adolescencia. De igual manera, el rostro de Junko ha sido usado para memes y publicaciones de humor negro en distintas plataformas.